la importancia del lenguaje no verbal para tu vida. A través del lenguaje no verbal puede generar empatía o rechazo. Hola mis amigos, soy Jan Suárez, actor y entrenador en lenguaje no verbal. Bienvenidos a Comunicación No Verbal. La seducción es un tema complejo para hablar, y más si se trata de eso que tanto nos cuesta y que deseamos tener. Hablaremos de 6 tips que podemos aplicar nosotros los hombres a la hora de la conquista y que nos pueden ayudar a seducir a la persona que nos gusta, independientemente del género. ¿Te interesa? Acompáñame. Tú también, acompáñame. Vamos, acompáñame. Vamos. Entremos en materia. Después de mucho tiempo de estudiar, investigar, leer y aprender sobre el lenguaje no verbal y de dar crédito a los expertos en PNL, programación neurolingüística, que hablan sobre el tema, he logrado articular elementos que nos dan una pista para conjugar lo verbal con lo no verbal en términos de sincronización, dado que siempre nos comunicamos mediante la palabra, los gestos, el tono de la voz, la calidez de la misma y en general con todo el cuerpo. También se habla que no dejamos de comunicarnos porque siempre estaremos enviando algún tipo de mensaje, incluso cuando no decimos nada y el cuerpo está quieto. Si estamos en plan de conquista, debemos tener presente que ese lenguaje está hablando por nosotros, el lenguaje corporal. Y si nuestro cuerpo envía mensajes de inseguridad, de entrada estamos perdiendo, porque la seguridad es la entrada a ese momento de seducción, donde esa chica o chico se va a interesar en ti, en ese ser seguro que está al otro lado, en ti, en eso que tú estás proyectando. Tip número 1. La proxemia y tu postura corporal. Uno de los puntos fuertes para mostrar seguridad es la amplitud del cuerpo y la postura en el momento de hablar y de mover las manos. Esto hace referencia a que nuestros hombros deben estar firmes, la espalda recta y el pecho afuera. Obviamente sin exagerar, porque la exageración indica otra cosa y ahí saldrían corriendo porque estás emitiendo otros mensajes. Ellos van a entender que lo que buscas es pelear y no mostrar seguridad. Ojo con eso, el espacio, tu amplitud, tu tranquilidad, tu manera de mover las manos. Ahora vamos con el tip número 2, la mirada. Es importante mirar a los ojos, saber que esa persona te interesa, que estás en completa disposición de tener una conversación fluida e interesante. Esa mirada debe de ser sincera, con un toque de fina coquetería para poder conectar eso que dices con la reacción que se puede generar en la otra persona. Obvio, sin exagerar, porque tu mirada puede intimidar y eso puede generar un bloqueo corporal. Por eso es de suma importancia analizar tu lenguaje corporal, la forma de mirar, la secuencia de movimientos que realizas cuando de la conquista se trata, para poder determinar qué te hace interesante. ¡Ey! Activa la campanita para que puedas saber cuando publicamos otro interesante video que puede ayudarte a mejorar tu vida cotidiana. Y si aún no te suscribes, pues te invito a que lo hagas. Aquí vas a encontrar muchas respuestas para crecer cada día. Y antes de continuar con los otros tips, quiero que comprendas que todos los movimientos se pueden aprender, que si los mecanizas podrás hacer de ti un experto en la conquista.
Pero ojo, vas a correr el riesgo que ese discurso aprendido te deje en desventaja cuando tu cuerpo se salga del libreto y ese personaje que construyes se vea al descubierto por tu inseguridad y quedarás como un total mentiroso. Porque la inseguridad se apodera del lenguaje no verbal y aflora la torpeza. Uno se vuelve torpe, ¿para qué? Porque para actuar se necesita estar seguro del personaje que vas a interpretar. Y eso, tarde o temprano, jugará en contra. Es mejor entonces no mecanizar, ser más natural, dejar fluir, porque si no existe la sincronización de lo que haces con lo que dices, tu parte interior buscará la forma de revelar tus verdaderas intenciones. Lo que pensamos y sentimos hace parte de lo que transmitimos y eso no se puede actuar. Tip número 3. Hablar pausado. Sí, ya sé que te estás preguntando qué tiene que ver el hablar con el movimiento, pero mira, es importante a la hora de la conquista. Al hablar despacio estaremos indicando que nuestro tema es de dominio y que tenemos control del tiempo. Además, le brindas la posibilidad a esa chica o chico de escucharte más seguro y con calma, sin afán, sin ansiedad. Y eso va a reflejar en tu postura corporal eso que te está haciendo más interesante y muy atractivo. Como les he dicho, todo lo que se habla se apoya en el cuerpo, lo que llamamos los códigos no verbales, que son los que realmente envían el mensaje correcto o incorrecto y que va a determinar que te crean o no. Y eso es lo que va a generar una buena empatía y prolongación del momento de compartir, de esa plática. Bien, tip número 4. Control de movimientos. Control de movimientos. No permitas que tu cuerpo se mueva de manera acelerada. Que si estás diciendo algo, tu velocidad corporal sea exactamente sincronizada con eso que dices. Porque parecerá que tienes tu discurso aprendido y quieres salir rápido de él, sin importar cuál sea el desenlace. Evita esconder las manos, o jugar con ellas, o mover los pies, o mover la cabeza, negando lo que estás diciendo, y hacer movimientos que no van en concordancia con eso que estás diciendo. Aquí te voy a dejar un enlace de los videos de comunicación no verbal. Aquí está el enlace de los videos de comunicación no verbal para que sigas aprendiendo de este mágico mundo que muchos desconocen y que pocos aprovechan. Tip número 5. Tip número 5. Crear canales de comunicación. Esto quiere decir que en las conversaciones necesitamos crear ese vínculo con la otra persona, hombre o mujer, da igual. Y eso lo logramos con los movimientos fluidos, que son espontáneos, esos que apoyan nuestro lenguaje verbal, como abrir los brazos, mostrar las palmas de las manos, abrir el cuerpo, separar las piernas ligeramente, entre otras. Eso de hablar con las manos cruzadas o esconder tus manos te hace ver inseguro. Eso que uno está como así, no, ahí pierdes confianza. Y eso es lo que menos se debe hacer a la hora de la conquista. Si la otra persona está interesada en ti, adoptará una postura relajada y también creará un canal de comunicación. Ese canal lo crea propicio para avanzar en la conversación. Pero si notas que se cruza de brazos, que su cuerpo está en dirección a otro lugar, créeme que estarás perdiendo el tiempo, que no lograste llamar su atención. Y eso no es bueno. Eso es un indicador muy malo para ti. Esos canales deben estar abiertos y dispuestos a encontrarse de manera natural,
de una forma completamente sincera. Por eso, al hablar del arte de la seducción, podemos decir que el primer impacto es lo que visualmente se logre. Pero conozco personas físicamente atractivas que es mejor que no hablen, porque espantan de inmediato. Pueden parecer bonitos o bonitas, pero realmente se ven vacíos y tal vez no lo sean, pero su lenguaje corporal está diciendo que no tienen seguridad, que lo que van a decir es aprendido y que solo muestra su belleza. Es por eso que debemos de tener en cuenta estos tips. ¿Quieren saber el otro? Suscríbete, mira los videos, aquí estamos. Tip número 6. El contacto físico. Después de una buena conversación, de estar en completa tranquilidad, de despertar el interés y que todo va funcionando de mil maravillas, puedes tener un contacto físico con esa persona en alguna parte de su brazo o la mano. Obvio, si es aceptada. Puedes estar seguro que vas por buen camino. Pero ojo, sin exagerar, que algunos hombres les dan la mano y se quieren tomar con calma, porque puede ser invasivo ese contacto y hacer sentir a la otra persona incómoda, y eso te tira todo a la basura, ese tiempo que has logrado. Puedes buscar una buena excusa para acercarte. Si tiene reloj, o si tiene una pulsera, o si tiene un anillo, te puede servir para tomarla de la mano y referirte a lo bonito que es el objeto, o algo así. O si tiene un tatuaje o algo, entonces te acercas y le dices, mira, qué bonito el tatuaje, ay, qué lindo tu reloj, y ahí ya hay un acercamiento. Aquí estamos hablando de lo que podemos hacer con el lenguaje corporal, pero fundamentalmente estar seguro de lo que haces y quieres, que puede ser completamente diferente. No todo se puede controlar, y más cuando sabes que es un momento de conquista, ese instante que puede generar tensión. Relajados. Algo no menos importante, pero que puede ayudar, es tu apariencia física. Una buena ropa, un buen calzado limpio, una buena colonia. Eso también ayuda a sentirnos más seguros para esa conquista. Eso puede despertar más interés, porque todos los sentidos están despiertos y ayudan a progresar o a frenar en ese momento tan esperado. Insisto, todo lo que se piense y se siente se refleja en tu comportamiento corporal. Por eso debemos estar conscientes de que lo que queremos y cuáles son las intenciones reales que se tengan. No es bueno actuar para conseguir el objetivo, es mejor ser honestos para obtener una tranquilidad emocional y una buena compañía para disfrutar de lo bonito de la vida. Sin máscaras, con una autenticidad y una comunicación clara, lograrás ser una persona que despertará el interés y la confianza que tanto se necesita en un mundo de apariencias y de relaciones vacías. Un abrazo, Dios les bendiga y muchos éxitos. Espero les haya gustado. ¿Por qué? Porque vienen más cositas. Ojo, suscríbete a mi canal, dale like a la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Éxitos! Hombre, sí, debería de...